you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead role in a cage? How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have we found? The same old fears. Wish you were here. En nuestro segundo programa con Juan Pablo Ortiz Zapata, el hijo de nuestro gran amigo, muy buen poeta, Carlos Enrique Ortiz, como un regalo para tu padre, para tu madre, escucharán este programa cuando ya no estés en este país, entonces sentirá ese regocijo de escucharte. Este es un programa familiar para testimoniar tu visión del mundo desde los 14 años que tienes. Juan Pablo, me comentabas que algunos lugares de Europa te abrieron el mundo. Vamos a comenzar por Barcelona. Barcelona es una ciudad muy bella, arquitectónicamente, muy bella, porque es una ciudad muy diversa, que a un lado de la ciudad está el mar y al otro está la montaña. Pero tampoco es una ciudad muy grande que digamos, ni tiene muchas
grandes atracciones, tiene algunas grandes atracciones, como es la Sagrada Familia de Gaudí, pero no tiene la variedad que tiene Roma, por ejemplo, que tiene el Foro Romano, el Coliseo, el Vaticano y muchas otras cosas. Barcelona, como te digo, es más pequeñita y sobre todo destaca por las obras de Gaudí, que es un arquitecto que nació en Reus, un pueblo, pues ni tan pueblo, es una ciudad más bien, que queda muy cerca de Barcelona. Es como la Marinilla de Río Negro o el Río Negro de Medellín, el Reus de Barcelona. Y entonces Gaudí se mudó para Barcelona cuando estaba joven y empezó a trabajar en un parque que él hizo y en varias casas para las familias ricas de Barcelona, que ahora son de las grandes atracciones que hay allá. Pero definitivamente la obra más grande de él, te digo, lo siento, fue la Sagrada Familia, que mencioné ahorita, que es una catedral enorme, que lleva 100 años bajo construcción y no se ha terminado. Y es muy bella porque tiene dos fachadas distintas. Una representa el nacimiento de Cristo y otra representa la muerte. Y en la del nacimiento es una forma de estructura para la fachada muy clásica, con mucho detalle y todo muy bien plasmado, digamos. Juan Pablo, me habías hablado con tanto calor, con tanta emoción de tu visión hacia esta catedral. Has estado tan impresionado con esta obra. Detengámonos un poco. Hasta me comentaste que sabías cómo Gaudí, en una forma absurda, había muerto. Y lógicamente, mucho antes de ver finalizada esta obra tan monumental. Sí, pero como te decía, la otra fachada representa la muerte de Cristo. Pero tú mencionaste que la manera que Gaudí había muerto. Él vivía en las obras que él hacía. Él no tenía una casa en Barcelona, sino que mientras él hacía esa catedral vivía ahí. Y ahí pues donde él hacía dos cosas y ahí también es donde tomaba alcohol. Y una noche él estaba muy alcoholizado, muy borracho, y saliendo de esa catedral lo pisó un tranvía y ahí murió. Cerca de la catedral. Cerca de la catedral. ¿Por qué este artista te impresiona tanto? Porque maneja un surrealismo muy impresionante que, pues, él te impone a ti la manera en que él ve el mundo y te hace reflexionar, pues, sobre lo que él estaba pensando mientras construía y te hace también a ti pensar sobre el resto de la ciudad, que es muy distinta a lo que él hace. Pero me gusta mucho Gaudí porque es muy imaginativo. Por ejemplo, en una de estas casas que te digo que él construyó para las familias ricas de Barcelona, la construyó basada en un dragón. Y entonces el techo de la casa no es de tejas, sino que son de escamas. Y por una pared de la casa baja la cola del dragón. Y los balcones que hay en la casa tienen forma de antifaz para simbolizar la gente que el dragón mató. ¿Qué se siente al entrar, al mirarla por primera vez? ¿La casa o la catedral? La catedral. La catedral tiene una cosa muy bonita, que es que tiene varias cúpulas y en cada pared y en la cúpula principal está dividida en varios colores. Entonces está dividido en azul, amarillo, rojo y verde. Y a medida que el sol pasa sobre la catedral, la ilumina de un color distinto. Entonces por la mañana la catedral es roja y amarilla, y al mediodía la catedral es verde, y por la tarde, cuando ya se está poniendo el sol, es azul. Y pues no la pintura obviamente, sino cómo se ilumina al pasar el sol por esos vitrales, y es muy hermoso. ¿Cuándo veremos la catedral de Gaudí finalizada? Ojalá se demore muchísimo tiempo, porque ahí está el mar, está el cielo, está el cosmos, están todos los elementos reunidos allí. ¿Por qué dices que ojalá se demore al terminar? No hay afán de que se termine. Pero al lado de la catedral en sí tienen una maqueta donde muestran lo que está construido y lo que está por construir. Y no más, un poco más de la mitad está construido. Falta mucho.
ahí, y la parte principal que va a ser una torre enorme a la mitad de la catedral, simbolizando a Jesucristo, todavía está por construir. Pues hay catedrales que se han demorado 400 años, 600, No. 1000 años para finalizarse. ¿Te imaginas un arquitecto y el que concibió la idea? Es muy difícil que la vea finalizada. Ahora que tú mencionas catedrales demoradas, te menciono yo la del Vaticano. La Basílica de San Pedro demoró 1300 años en ser finalizada. Comenzamos en nuestro segundo programa con una música diferente de Johann Pachelbel en el barroco. Estamos en otra clase de música que también amas mucho. En este programa vamos a oír rock clásico y rock sinfónico, una compilación que muy recién compilada, te lo acabo de decir. La hicimos hace poquito aquí en el estudio, de mis grupos preferidos, que son los grandes grupos del rock como Yes, Pink Floyd, Led Zeppelin. Hay una canción de The Police aquí en la compilación. Preséntanos la primera melodía que escuchamos. Esta canción que acabamos de escuchar es I Wish You Were Here de Pink Floyd, que habla de un hombre solitario que desea que su compañera esté al lado de él, y hace una comparación muy linda que él es el pez en su pecera. ¿Y qué vamos a escuchar a continuación? A continuación vamos a escuchar Love is Like Oxygen del grupo que se llama Sweet, que la canción habla de que los humanos necesitamos el amor como necesitamos el oxígeno, y que si tienes demasiado amor te pones muy alegre, muy tonto, como si tienes demasiado oxígeno, pero si no tienes amor mueres como si no tuvieras oxígeno. There's a rumor going round the town that you don't want me around. I can't shake off my city blues. Everywhere I turn I lose. Love is like oxygen. You get too much, you get too high. Not enough and you're gonna die. Love gets you high. Love is like oxygen. You get too much, you get too high. Not enough and you're gonna die. Love gets you high. Time is no healer if you're not there. Lonely fever, sad words in the air. Some things are better left unsaid. I'm gonna spend my days in bed. I'll walk the streets at night to be hidden by the city lights. City lights.
Se nos quedó algo de Barcelona, Juan Pablo, antes de irnos a Italia. Así decir Italia sea algo muy grande y sin embargo vamos a hacer algo muy sutil. De Barcelona yo quería hablar del Tibidabo, que es un castillo en la montaña que queda al lado de Barcelona, no propiamente en la ciudad, pero es un mirador en donde se puede ver toda la ciudad bellísimamente. Y me gustó mucho el Tibidabo, sobre todo porque tiene una iglesia adentro que es honorando a las vírgenes latinoamericanas. Entonces Barcelona le pidió a cada país de Latinoamérica que le mandara una virgen para ellos poner en esa iglesia. Y está la virgen cubana, la virgen colombiana, la virgen dominicana, la virgen brasilera, la virgen de la Guyana francesa. Pero son vírgenes latinoamericanas, no especialmente americanas, sino latinoamericanas. No hay virgen estadounidense ni canadiense. Y ya, nos cerramos la puertecita del mar de Barcelona. Pero me preguntaba yo si no querías hablar del resto de España. Sí, un poquito antes de ir a Italia. Este es un viaje en aleo de colibríes. Ok, de Barcelona me gustaría ir a Madrid, que es una ciudad más industrializada, no es tan turística como Barcelona o Sevilla, que son las otras dos grandes ciudades de España donde estuve. En Madrid es muy bello y me impresionó mucho algo de Madrid, que es que tiene un sistema de transporte público que no lo tiene ninguna ciudad que yo haya visto antes, ni Chicago, ni Nueva York, ni nada. El único que supera a Madrid es el de París. El de París sí es demasiado impresionante, pero de eso hablaré luego. Pero como te digo, Madrid no es una ciudad tan turística, entonces puedes disfrutar más de la esencia de la gente, que es una gente muy cálida, es una gente muy, muy amable con el turista, que es raro decirlo en todas las partes del mundo. Y también es una ciudad donde se goza mucho la cultura española, pues no tanto como en Sevilla, pero sí ves a la gente bailando flamenco en los parques y ese estilo de cosas. Me hablabas cuando conversamos y planeamos algo, porque todo ha sido tan espontáneo en estos dos programas, no hay nada arreglado. Nos hemos equivocado, hemos vacilado. Es una charla, una conversación amena, simplemente. Me hablabas de Toledo. De Toledo, oh sí. Toledo es una ciudad muy pequeña, que queda en la parte en el pico de una montaña. Entonces es la parte de más arriba de la ciudad y baja y cubre partecita de la montaña. Pero por eso es muy tedioso, es muy pequeña y por eso no tiene transporte público ni muchos taxis que digamos. Y es muy tediosa también porque hay que caminarla. Pero caminar Toledo es subir y bajar y subir y bajar y subir y bajar. Pero vale la pena porque es una ciudad muy linda y muy aislada porque no queda cerca de ninguna de las grandes ciudades, pues queda cerca a Sevilla, pero no demasiado cerca. Entonces es una cultura toledana muy rara porque en Toledana hay tres culturas muy prominentes que son la cultura judía, la cultura católica y la cultura de los moros. Entonces Toledo está dividido en tres secciones, la judía, la cristiana y la árabe, pero no se nota la verdad porque en todos lados hay monumentos de las tres religiones y culturas. Entonces, por ejemplo, hay no sé qué rol tendrá este edificio de gobierno, pero es un edificio muy grande que era como una mezquita mora y después la cristianizaron, entonces le tumbaron las partes moras y le pusieron querubines y cosas por el estilo, pero todavía tiene rasgos así árabes. Se llama el Alcázar, esa estructura de la que estoy hablando. Toledo también se distingue mucho, pues por lo menos yo la distingo mucho por los caballeros toledanos y las espadas y esa época del medioevo.
entonces cerramos ya este brevísimo viaje por España. Fuimos a Madrid, Toledo y esa catedral de Gaudí, que se nos queda porque nos la dices tú. Sí. Y nos vamos entonces, pero antes de entrar a las magias de Italia, así sucintas, ¿qué vamos a escuchar? Ahora escucharemos la canción Because de los Beatles, un tono hermosísimo. Juan Pablo, se nos quedó una vibración en España y fue Sevilla. Di algo antes de entrar a Italia. Sevilla es la Cartagena de España. Sevilla es una ciudad amurallada, que ya no tiene murallas, pero sigue siendo una ciudad amurallada. Digo esto porque fue una ciudad amurallada durante mucho tiempo. Y todavía se siente así porque la gente dice nos encontramos en la Puerta del Sol o nos encontramos en la Puerta del Aceite. Y aunque ya no hayan murallas ni existan esas puertas, todavía esos son sitios que se conocen por las murallas que hubo hace tiempo. También es una ciudad que aunque no esté en la costa, es una ciudad naval, digámoslo así, porque tiene un río del cual no me puedo acordar el nombre en este momento, pero un río que atraviesa Sevilla que es navegable. Y por eso puedes ir tú directamente entre Sevilla y el mar y Sevilla. Y eso le permitió un monopolio muy grande con el comercio con América durante los siglos XVI y los principios del XVII. Entonces, Sevilla está dividida más bien en dos partes: la Sevilla principal y un barrio que es una isla en el río, que es esa parte cultural fuerte de Sevilla, que es la esencia de Sevilla, que todavía sobrevive en ese barrio, que es todavía los edificios con azulejos y la gente tocando castañuelas y la Plaza España, que allá en los jardines de la Infanta María Luisa, que ahora sí estamos en la Sevilla principal.
que son una... La Plaza España es una plaza que tiene todas las provincias y todas las regiones de España, como lo son Castilla, o sea, Andalucía, Cataluña, Galicia, Navarra y todos los reinos que existen y existieron y están ahí, cada uno tiene su homenaje en la Plaza España. Si sales de la Plaza España unas cuadras hacia el norte, creo que es, encontrarás los pabellones de la exposición iberoamericana, que es que cada país de América y de la península ibérica, que son España y Portugal, hicieron un pequeño pabellón para esa exposición, para demostrar su cultura y su música, sus costumbres. Y tristemente el pabellón de Colombia es de los más pequeñitos. El más grande creo que es el de Argentina. Y son muy bellos todos porque por ejemplo, el pabellón de Colombia por fuera tiene no pinturas, pero tallas precolombinas y cosas así que distinguen. Juan Pablo, te abrió un mundo Europa. Sí, señora. Totalmente, sí. Nadie regresa el mismo después del viaje. Pues el mismo soy, pero cambiado. Pero cambiado. Algo cambió. Entremos a Venecia. A Venecia. Venecia es una ciudad en la que prácticamente no puedes tener auto ni moto porque hace poco leí en un libro que estoy leyendo que las calles en el medioevo eran diseñadas pues en las villas, medían al hombre más gordo, más robusto que iba a vivir ahí, y de esa medida hacían las calles. Y Venecia todavía se ve que tiene algunas calles diseñadas de esa forma. Entonces una ciudad como Toledo, que nomás se puede transportar uno caminando o por góndola. Claro que las góndolas se volvieron una industria muy maluca, porque por ejemplo te cobran 100 euros por 2 kilómetros en góndola, que son 10 minutos, y no puedes rentar una propia góndola, una góndola tú para navegar. Tienes que o pagar los 100 muy euros. Costoso ese placer. O pasar por los puentes. Fascinante Venecia. Fascinante. Una ciudad del mundo. Una ciudad de todos. ¿A qué te refieres con esa expresión? Porque mira, muchas veces le pregunto a los niños en las escuelas de las veredas de mi país, ¿a qué ciudad quisieras ir? Y aunque no sepan en dónde está esa ciudad, ni siquiera qué es, dicen la palabra Venecia como si fuera una palabra ya en tu cosmos interior y personal. Pues la verdad Venecia no me pareció tan espectacular. Venecia es la ciudad que menos me gustó de Italia, la verdad, porque no sé, le falta chispa. Pues tiene sus canales y tiene su encanto, pero no tiene nada más. Juan Pablo, hay que ir a Venecia de todas maneras, así de pronto defraude o no. Yo sé que a mí no me defraudaría, estaría muy feliz de ir a mirar ese espacio, porque tantos escritores y músicos y gente y poetas fueron allí a encontrar quién sabe qué perdido y hallado para siempre en esa ciudad. Sin embargo, bueno, qué alegría tu opinión tan libre para entrar a Roma. Roma es una ciudad muy imponente, sobre todo con el Foro Romano y el Coliseo, pero le falta estructura turística, porque tiene esos dos sitios y el Vaticano y muchas más cosas que son patrimonios de la humanidad, la verdad, pero no tiene como manera como mostrarlos. No hay casi tours que te lleven por la ciudad, no hay guías, no hay carteles que te digan dónde está qué. Y los mapas no son tan bien estructurados que digamos tampoco, porque muchos mapas, o por lo menos los 2 mapas que yo tuve de Roma, no decían el nombre de las calles y era complicado moverse en la ciudad y en los sitios turísticos. Sin embargo, hablemos de los encantos de Roma. A mí lo que más me gustó de Roma, la verdad, fue el Vaticano, con la Basílica de San Pedro que mencioné hace poco, y con la Ciudad del Vaticano y una obra que destaques. Una obra que destaque de Roma. Es tan difícil, hay tantas tan lindas.
Di entre las tantas lindas. Me gustó mucho la Basílica de San Pedro, que tiene, por ejemplo, en las paredes, las paredes son enormes, entonces tienen obras de arte de los santos y de los ángeles, y tú crees que son pinturas, pero cuando te acercas ves que no son pinturas, sino mosaicos hechos con piedritas absolutamente diminutas, de cada color, que tú te preguntas cuánto trabajo y cuánto tiempo demoró hacer una sola pintura de esas, y hay una en cada pared, y hay una en la cúpula, y la cúpula es enorme, enorme. Entonces... Son los mosaicos. Son los mosaicos. Sí, es lo que más te encantó. Nos vamos para la ciudad que te robó el corazón, en Italia. Estamos hablando de la que a todo el mundo le roba igualmente el corazón. Estamos hablando de la bellísima ciudad, capital del arte en el mundo. Estamos hablando de Florencia. Florencia es posiblemente la ciudad que más me gustó de Europa, porque no es una ciudad grande e imponente, sino que es muy acogedora, y cuando tú llegas te sientes como en tu casa en ese mismo instante. Florencia tiene muchas atracciones muy interesantes, como la Galería de los Uffizi, y no recuerdo bien el nombre de la Catedral de Florencia, pero es una catedral en forma de llave, con... La de Santa María de las Flores. No sabría decirte la verdad. Sí, esa catedral con esa cúpula, Ay, con sí. su linterna, con su cúpula doble. Y es muy interesante porque el campanario es separado de la iglesia, y entonces es la iglesia y unos cuantos metros del campanario, así alto, en toda su imponencia. Y ¿qué más era yo de Florencia? Florencia me hablaron de un lugar muy maravilloso, que es un alto donde tú puedes ver toda la ciudad, algo parecido a lo que mencioné del Tibidabo de Barcelona, pero en el momento que yo estuve allá estaba cerrado y no permitían la entrada. Entonces me quedaré con esa duda hasta el próximo viaje. Hasta el próximo viaje. Juan Pablo, ¿cuál es el encanto de esa ciudad? Es que todo el mundo habla igual. Con Venecia hay discrepancias, unos dicen que sí, otros que no, otros que el agua, otros que no, que fue lo más hermoso. Bueno, con Venecia se pueden decir unas opiniones divergentes, pero de Florencia no. ¿Qué pasa? Florencia, sobre todo, es que es muy bella y muy acogedora, porque no es una ciudad grande. Ay, lo siento, acabo de cometer un accidente con el micrófono. No se notó. Está bien. Pero como les decía, Florencia no es una ciudad grande, ni mucho menos, es más bien pequeña. La compararía yo a Río Negro, en tamaño, pues. Y está dividida por un lago. Digo, un río. Y entonces los puentes que hay de un lado de la ciudad al otro son muy bellos. Por ejemplo, hay un puente que se llama el Puente Viejo, el Puente Vecchio, que es el puente, y en los lados del puente están colgando casas y negocios, que ahí vive gente, y los negocios abren todas las mañanas, que son sobre todo joyerías. Pero es muy curioso porque antes eran carnicerías, entonces todavía queda en todos los locales hay un tipo de mueble, diría yo, que es como una mesa que cuando abres el local la quitas y queda así al frente del local como una mesa para exponer, pero cuando vas a cerrar el local se dobla y cubre el local como si fuera la puerta. Y Me dijiste algo de Florencia, me enseñaste. Nadie me había dicho eso. Nadie me había hablado de que las joyerías eran antes carnicerías. uh-huh, Y entonces la mesa tiene una doble función. uh-huh. Alguien me habló, Gloria Zapata, otra viajera, así como tú, me habló de las vitrinas, del encantamiento de la vitrina en Florencia, pero nadie me había hablado así. Están cerca del río. Están en el Puente Viejo, están colgando, el local está fuera del puente, pues está la estructura del puente, y está el local en protuberancia, pues. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decirte, Marga? Sí, tratamos de entender. Porque Y con las manos nos estás hablando. Y qué pena que la audiencia no me pueda ver, ¿ah?
sería tan fácil explicarles. No te estamos viendo, Pero estamos es viendo, Juan Pablo. la pared del puente que conecta los dos lados, y pegado a esa pared del puente salen las casas, y en esa pared del puente están las vitrinas ya. Entonces, ahí, Nos queda en el mundo de la fantasía. sí, fuera de que al lado del río no es el río y después la ciudad, sino que es el río, y en la mayoría de la ciudad hay una zona verde de restaurantes y de cafés que queda al lado del río, como si el río fuera una calle. Entonces tú puedes ir a tomarte un café al lado del río, que es un río vivo. Pues tú miras hacia abajo y aunque esté en medio de una ciudad hay peces y hay patos y hay cosas así, que eso siempre es impresionante, teniendo en cuenta que está pues cruzando una ciudad que no es un pueblo, es una ciudad no grande, pero considerable, y todavía se las arreglan para tener un río con ese nivel de pureza. Porque un muchacho de 14 años va a Florencia y la mira así. ¿Por qué no? No creo que muchos muchachos se hubieran encantado tanto con la ciudad como tú. A tu edad. Pues no sabría decirte. Yo no soy otros muchachos, entonces. Queremos comentar a los oyentes la reverencia con la cual Juan Pablo Ortiz ha venido a este programa. Es la primera vez que se acerca a la gente a hablar por el micrófono y a comentar sus inquietudes y su silencio respecto a sus vivencias. Y hemos querido sondear algo en su quehacer del pensamiento, para que también alguien se inquiete al escuchar. ¿Y con cuánta reverencia estás haciendo este programa, Juan Pablo? Sí, estamos conmovidos. Estoy tratando de no tomarlo demasiado en serio, porque al final... No es un programa para gente. expertos. No es un programa para... Es una conversación galante, íntima. No es un programa para expertos, fuera de que está dirigido hacia mi patria, hacia mi gente, hacia la gente que yo entiendo y que me entiende. Fuera de que es una conversación contigo, Marga, muy amena. Y nos vamos a ir ya de Italia, hay que pesar. Algo de Florencia más que quieras decir. Algo de Florencia. Por si se quedó algo por decir. Entraste a la catedral. La catedral de Florencia. Sí. No, hemos estado en estaban haciendo catedrales. Mantenimiento mientras... Sí, le estaban haciendo mantenimiento. Hemos estado en catedrales. Entramos someramente a San Pedro y muchísimo a la de la Sagrada Familia de Gaudí. Estuvimos como un poquito más allá, en lo que permiten los minutos del programa. Pero... Antes, ¿quieres decir algo? No, solamente iba a mencionar un barrio de Florencia que queda no es una montaña, pero es una colina, y el barrio no es manejable en carro, como te digo, esas partes de Venecia que son calles para caminar, aceras prácticamente. Pero es muy lindo porque en el barrio hay naturaleza, pues hay lugares que hay cuadras, pues que la manzana no es de edificios, sino que es una zona verde, y eso es muy maravilloso también en una ciudad verde. ¿Cómo se llama el barrio? Para No alguna lo vez sé, ir la a verdad, buscar. porque simplemente iba... ¿Está cerca de qué? Está cerca al río, en el lado este, creo. En el lado este. Creo. Desde Pero- allí también se divisa toda la ciudad. Sí, porque es un alto, entonces puedes ver los puentes, puedes ver todo. Miraremos a Florencia desde tu imaginación y desde la alegría con la cual viajaste. Yo no te noto turista, te noto viajero. Gracias. Por ahí pensábamos en Marco Polo, que viene con los asombros y las maravillas, y no tenía quien decirle tantos prodigios, aunque el escribano Rustichello de Pisa le hubiera copiado tanto que dijo. Pero ¿cómo hace un viajero para describir todo lo que trae en el alma? El otro también la tiene que tener. El oidor también tiene que sentir la ciudad, siquiera un momento, para poderla disfrutar. Un poco más de música antes de entrar a la última parte de nuestra conversación.
¿Qué vamos a escuchar, Juan Pablo? En este momento vamos a escuchar Don't Kill the Whale de Yes, una de mis canciones preferidas de toda la vida, porque recuerdo oírla desde la infancia con mi padre. Háblame un poco de ese grupo. Yes. Yes, ¿Es Yes o Yes? en inglés y es en español Yes. Es un grupo inglés que empezó, pues fundó las bases para lo que se llama ahora el rock progresivo, pero todavía no alcanza a ser progresivo. Es un rock muy suave, muy sinfónico, con una voz de John Anderson que es la envidia en Los Ángeles. También el baterista, el guitarrista, es el cual no puedo recordar el apellido en este momento, sé que se llama Steve, y es uno de los grandes guitarristas en la historia de la humanidad. Que hay una anécdota muy graciosa, que es que cuando ellos iban a hacer su tour en Estados Unidos y Canadá, en el vuelo de Inglaterra a Estados Unidos, él le pagó asiento a cada guitarra porque no quería que ningún maletero se las tocara. Vamos a escuchar entonces. Don't Kill the Whale. Habla un poquito de la canción. Es ellos refiriéndose a la caza de ballenas, que en estos días no es tanto problema como lo era antes, pero refiriéndose a que las ballenas son la última bestia celestial que nos queda, pues así que tiene sentimientos como los humanos, que tiene ese... no sé si pensarán, pero ese afecto por las crías que demuestran las ballenas, que cantan, entonces los llamaría yo como el único animal que hace arte fuera de los humanos. Y ya los delfines también son muy parecidos, como algunas especies de simios, pero las ballenas son las más majestuosas de todas. Entonces Jess les dedicó esta canción hermosa. Nuestros dulcísimos mamíferos marinos. Killing all our heaven beasts. Don't hunt
Juan Pablo, te hemos invitado a este programa, entre muchas otras razones, por la emoción, la sensibilidad, el calor humano, digámoslo así en el lenguaje más sencillo, con el cual nos hablaste a un grupo de personas de tu sensación, tu asombro, la maravilla para entrar en el Museo del Louvre y ver la Mona Lisa y ver la Victoria Alada de Samotracia. La forma como nos hiciste ver estas dos obras, lo mismo La Libertad guiando al pueblo de la Croix, cómo entraste a ese museo, como entrar al mundo entero, a un cosmos, como hemos hablado en el programa anterior, como has visto las estrellas desde niño. Te hemos invitado por eso, entre muchas otras razones, por la poesía y por la vida, y por lo que podemos aprender de ti en este momento. Vamos a París. París es una ciudad mucho más grande y mucho más impersonal que Florencia. En París tú a veces te sientes hasta perdido entre toda la frialdad de sus habitantes también, porque no son tan amables como los italianos y los españoles. También, pero la parte buena de París es que donde tú mires hay cosas maravillosas que ver, como un cementerio en el cual no puedo recordar el nombre en este momento, pero sé que ahí están enterrados Jim Morrison, el cantante de The Doors, otro grupo que me gusta bastante. El Père Lachaise. El Père Lachaise, gracias Marga. Y también está enterrado ahí Oscar Wilde. Ay, sí. Uno de los grandes autores. Sí, sí, y Abelardo y Eloísa, hay que ir allí. Sí. ¿Y qué pasa con lo de Jim Morrison? Que dicen que es pues allí van en peregrinaciones de lo más visitado. Tuvieron que cerrar el acceso a la tumba en sí, porque estaban teniendo problemas con la gente fumando drogas allí. Y tomando alcohol. Un culto muy fuerte a Jim Morrison. Uh-huh. Bueno, ¿fuiste a ese cementerio? No pude, no me alcanzó el tiempo. Nomás tenía 5 días en París. Bueno, ¿y a qué lo dedicaste? El primer día recuerdo que fuimos al Arco del Triunfo, que dicen, y no puedo afirmar, porque no estuve arriba en la Torre Eiffel, pero no puedo afirmar si es la mejor vista la mejor vista panorámica en todo París, pero la mayoría de la gente con que he hablado dice eso. Porque todas las grandes avenidas en París van directo hacia esa plaza donde está el Arco del Triunfo, y allí empiezan o culminan, como tú lo quieras ver, pero es como el centro de la ciudad. Entonces de ahí puedes ver todo, de ahí puedes ver el Museo del Louvre, puedes ver la Notre Dame, puedes ver la Torre Eiffel, puedes ver el Sena, puedes ver Atracadero, que es otro, Atracadero no, Trocadero, no tengo la menor idea en este momento cuál de los dos es. Disculpen mi... No es tan importante, Juan Pablo. Otra es la trascendencia. Sí, mi momento de estupidez en ese atracadero que sería ya... Pensemos que sea un atracadero de barcos donde llegan los navíos o llegaban, aunque sean los fantásticos. Es Trocadero, creo, no estoy muy seguro. Dejemos en Trocadero, la verdad. Pero ese es un lugar también muy lindo porque queda no es un edificio, pero todavía está alto con relación al resto de la ciudad, porque otra vez queda en una colina y tienes una perspectiva muy linda porque de ahí ves la Torre Eiffel, los jardines de Luxemburgo y no recuerdo si alcanzas a ver el Arco del Triunfo. La Torre Eiffel del Trocadero se ve muy cerca porque puedes caminar de Trocadero a la Torre Eiffel y de Torre Eiffel al Trocadero en no sé, 3 minutos, 4, algo así. Pero definitivamente lo que más me gustó de todo París fue el Museo del Louvre, como decía ahorita Marga, que tiene obras como la Mona Lisa y la Libertad guiando al pueblo de la Croix, que como yo le decía a Marga en estos días, ese arte no se ve sino que se siente en el alma. Otra gran obra del Museo del Louvre. Espérame un momento, porque Leonardo fue
homenajeado en el programa anterior. Y me hablabas de cuál es la sensación ante la Gioconda, cuál es esa sensación con la luz, la sensación de mirar la obra. Le decía yo a Marga en estos días que ni siquiera es como ver la foto de la muchacha, no es ese tipo de arte, sino que es como ver el alma de Leonardo mientras la pintaba y el alma de esa muchacha cuando está ahí plasmada en ese retrato. ¿Por qué, Juan Pablo? Es algo indescriptible, es como un sentimiento de paz interior que sientes viendo la Gioconda. Sabes que han existido personas que han ido allí. La obra es pequeña, no es muy una obra monumental. Es una obra un poco más grande que una hoja de impresora. Bueno, han ido personas y han dicho, no vi la gracia, mujeres mayores, hombres mayores o gente joven. No vi la gracia, no la encontré, porque esa es la pintura más famosa del mundo. No encuentro la gracia. ¿Qué es lo que le pasa a la gente que no la descubre, Juan Pablo? Problemas mentales. Nadie te había enseñado a ver esa obra, fue tu propia idea de verla. Mi propia idea, sí, señora. Te enamoraste. No sé, tal vez la gente que no descubre la Mona Lisa no sea muy... pues sean personas superficiales, digamos. Que no les interesa mucho el arte, ni el amor por el arte. Bueno, quienes te estamos escuchando y vamos alguna vez a París a ver esa obra, la vamos a ver diferente porque nos la enseñaste a ver. Y hay otra obra que estábamos coincidencialmente los dos pensando en ella, esa Victoria alada de Samotracia, esa mujer que puede imaginarse su rostro. ¿Qué es lo que produce? Pues hemos escuchado a mucha gente experta, cómo habla y todo. En este momento lo único que me importa es oírte. Es un sentimiento parecido al de la Gioconda porque es una escultura, pero llega a otro nivel de arte, no es escultura cualquiera como es la Venus de Milo. Va más allá de eso. Tuvo, por ejemplo, la ropa de la Samotracia, que era el mascarón de un barco. Se puede ver como si estuviera mojada, así la hicieron los escultores, como si estuviera mojada la ropa, y tú la puedes ver que sí, se siente que si la fueras a tocar sentirías la humedad. Habrá una sensación de mar ahí rodeándola en donde está. Sí, fuera de que es una tristeza porque el ala derecha creo que se le cayó y se la tuvieron que reconstruir con yeso. Entonces eso siempre lo deja a uno triste. Pero no sé, es una obra que le faltan ambas manos y la cabeza, entonces no entiendo por qué le produce una sensación de grandeza que tiene. Va como hacia adelante. Sí. ¿Qué altura tiene? Calcula. Por ahí 3 metros 10, 3 Demasiado metros. imponente. Sí. Pero es que está viva. Está viva, como la Gioconda está viva, tiene el alma. El alma ahí plasmada en esa obra. Y esa libertad guiando al pueblo. Estás hablando inclusive de 3 momentos femeninos en la obra, en la historia del arte. 3 momentos femeninos. La libertad guiando al pueblo no genera ese sentimiento que generan la Gioconda y la Mona Lisa, pero eso no quita que sea una obra muy imponente, muy impresionante. Es una obra también muy grande, de 2x2 o de 2,5x2,5. Y es como el espíritu de la Revolución Francesa plasmado en una pintura. Esas serían las 3 obras con las que te quedas del Louvre. Esas y el retrato de Francis I, el rey de Francia, de Cesare Borgia, el cardenal hijo del Papa Alexander VI, y el autorretrato de Durero. Sí, el autorretrato de Durero también. Sí. ¿Por qué? No sé, es como el autorretrato de Van Gogh, lo mismo, como una persona se ve a sí misma y como lo que él piensa de sí, todo está plasmado en esa pintura. Lo que él piensa de sí ¿El mismo. autorretrato de Van Gogh lo viste en Washington o en Nueva York? No, En Chicago. En Chicago, en el Instituto de Arte de Chicago. ¿Y qué te impresionó de ver ese autorretrato? Entre todos los que tenemos de Van Gogh. Que él se plasma a sí mismo, pero no es como el de Durero, que es muy realista, que digamos, no es
no se pintan las facciones muy bien definidas. El entorno en el que está es algo raro. Pues él no está en un entorno de edificios y cosas así, sino más bien como de colores y así se ve que es como él pensaba de sí mismo. Lo mismo que con Durero. Gracias, Juan Pablo, por esta lección. Estamos pensando en toda la obra de arte, en estos pocos minutos que hemos tenido para conversar y tanto viaje. Me quedé en Sevilla, en Toledo, en Madrid, en Barcelona, en Venecia, en Florencia, en Roma y llegué al Louvre. No, este viaje fue un viaje de vida. Perdonen que yo no tengo los medios como para hablar de la manera que Marga lo hace, sin errores gramaticales y sin balbucear. Bendecidos sean tus balbuceos. Utilizaste un verbo muy bello. Esos balbuceos, y lo que queríamos era eso, la espontaneidad, Juan Pablo, de las vacilaciones y de la generosidad tuya para venir a contarnos esta experiencia de vida a tus 14 infinitos años. Muchas gracias, Marga. Antes de escuchar la última melodía, vamos a decir un poema de tu papá. A ver, un poema de un buen poeta, Carlos Enrique Ortiz. Tras tanto día inútil, sin ver el mar, lejos, junto al bosque de pinos, mientras la lluvia cae inmensa sobre la montaña, lo sé, el oleaje es como el sol. Tras tanto día inútil, sin ver el mar, lejos, junto al bosque de pinos, mientras la lluvia cae inmensa sobre la montaña, lo sé, el oleaje es como el sol. Pero, ¿cómo se le ocurre a tu papá ver el sol? Ver el sol en el mar y en la montaña y en el bosque. Eso es un poeta. Muchas gracias, Marga. Juan Pablo, vamos a escuchar una melodía que dices que es de lo más maravilloso que has escuchado en el rock. Se llama Escalera al Cielo de Led Zeppelin, una de mis bandas favoritas. ¿Por qué dijiste que era de lo más hermoso que la humanidad podía escuchar en música? Porque fuera de la letra, es una letra maravillosa. Tiene un rock que no es rock, sino que es más como una balada combinada con rock, combinada con folk. Pues. ¿Y cómo dice la letra? La primera parte dice: hay una mujer en la costa, todo lo que brilla es oro, y ella está comprando la escalera al cielo. Ese es el primer verso de la canción. No puedo recordar muy bien qué sigue, la verdad. Este es un programa de poesía para poetas de alma al cosmos. Gracias por Saturno, por Júpiter. Gracias por las nebulosas. Gracias por los cúmulos globulares en donde estamos en este momento. En la maravillosa Vía Láctea de la música y de haberte conocido, Juan Pablo. Qué alegría que haya seres como tú y que existan sobre este planeta azul. Muchas gracias, Marga. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway here. There's a sign on the wall
but she wants to be sure, 'cause you